Buenas tardes. Hoy seguimos con nuestro curso sobre el Espíritu Santo. Y ya que las lecciones 11 y 12 son muy breves, disculpen, ya que son muy breves, entonces vamos a tratar las dos lecciones. La primera, la lección 11, trata del testimonio del Espíritu Santo. En esta lección les voy a invitar a hacer unos ejercicios, así que les invito a sacar un trozo de papel o un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo para poder ir escribiendo. No tienen ninguna obligación de enviarme lo que sea, aunque pueden y estaré muy contento, pero especialmente para su propia satisfacción, para ayudar a reflexionar. Pues el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, leemos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Son palabras de Jesús. Él mismo decía en Juan 16, 14, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 6, leemos: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante sangre solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Eso en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 6. Y finalmente en Romanos, capítulo 8, versículo 16, leemos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vemos un cierto énfasis en el Nuevo Testamento sobre el testimonio que el Espíritu Santo da. René Paz desarrolla esto bajo tres aspectos. Primero, el testimonio que el Espíritu Santo da a Cristo. En Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Luego, el testimonio que los creyentes dan a Cristo. Y vosotros daréis, en Juan 15, 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en tercer lugar, la necesidad del poder del Espíritu para dar testimonio a Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la pregunta que me gustaría que ustedes van escribiendo, porque es tiempo de reflexionar un poco. Primera pregunta: ¿en qué manera da testimonio el Espíritu a Cristo? Es decir, ¿para quién y por qué medios? ¿En qué manera da testimonio el Espíritu a Cristo? Vayan escribiendo, basado en esos textos que hemos visto: Juan 15, 26, Juan 15, 27, Hechos 1, 8. Y también Juan 16, 14, y 1 de Juan 5, 6, Romanos 8, 16. Les doy un momento para reflexionar y escribir. Otra pregunta: explica la importancia del testimonio de los creyentes. Hagamos la diferencia entre testimonio y predicación. Explica la importancia del testimonio
de los creyentes. Les doy un indicio. Es que la gente, los oyentes necesitan oír una historia. Y si cuento mi historia, a veces eso va a impactar más de que les cuento lo que aprendí. Luego, tercera pregunta y última, describe en sus propias palabras la necesidad del Espíritu de Dios en cuanto a nuestro testimonio. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo para nuestro testimonio? ¿Por qué es necesario? ¿En qué manera nos ayuda? Bueno, son unas preguntas. Espero que puedan marchar atrás con el video un poco si necesitan. Sabiendo que el ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio para Cristo, entonces podemos sacar ciertas conclusiones. En primer lugar, si alguien pretende ser lleno del Espíritu, tenemos el derecho de esperar que la tendencia general de su vida será el de testificar de Cristo. Una vida que no evangeliza, en alguna manera, no es una vida utilizada por el Espíritu Santo. Cuando digo que no evangeliza, es decir, que no da ningún testimonio para Cristo. Segundo, cuando el tema constante no es Cristo, hay que poner en duda que la fuente sea el Espíritu. El Espíritu ha venido principalmente para orientarnos hacia Cristo y nos habla más de Cristo que de sí mismo. Hasta las mismas escrituras que Él ha inspirado centran su atención en Cristo. Lo que dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Si el ministerio general de una persona es de hablar del Espíritu Santo, o hablar del Anticristo, o hablar de los 10 cuernos de la bestia, o de las sectas, entonces hay poca demostración de que su ministerio viene del Espíritu Santo. Una persona puede tener alguna especialización en alguno de esos temas, no tengo problema, pero el Espíritu Santo hará que cualquier tema acabe centrándose en Cristo. Brunner, en su libro A Theology of the Holy Spirit, escribe: las afirmaciones sobre el Paracleto en el Evangelio de Juan, Paracleto es otro título para el Espíritu Santo, pues las afirmaciones sobre el Paracleto en el Evangelio de Juan contienen el testimonio más concentrado de todo el Nuevo Testamento a la doctrina de la demostración del Espíritu Santo y sirven, por tanto, como un resumen útil. Cuando se pone en orden las varias afirmaciones, lo que se nota más es su cristocentricidad. El Espíritu Santo parece tener no solo como centro, sino como circunferencia de su misión, el testimonio hacia Jesús. En tercer lugar, podemos confiar en el Espíritu Santo para que Él dé testimonio para Cristo. Nosotros nos sentimos a veces impotentes para testificar por Cristo, ¿no es cierto? Nos preguntamos cómo describir a Cristo, cómo hacer que sea real para los demás. Sentimos que nuestras palabras son insuficientes para orientar a alguien hacia Jesucristo. Pero no hemos de desanimarnos, que hagamos nuestra parte y podemos estar seguros de que el Espíritu Santo dará testimonio también al espíritu de las personas. No podemos forzar el asunto, sino esperar con paciencia
hasta que el mismo Espíritu vaya demostrando la verdad de Cristo a sus corazones. Podemos confiar también en la dirección del Espíritu Santo en nuestro testimonio verdad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no sabíamos qué podíamos decir en alguna oportunidad dada? Pero en el momento oportuno, el Espíritu Santo nos haya dado las palabras con convicción y confianza. En Efesios capítulo 3, los 7 primeros versículos, leemos esto. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es interesante esto, porque cuando Pablo habla de la revelación del misterio de Cristo, dice que fue revelado por el Espíritu. No dice que fue revelado por un ángel. No dice que yo conseguí aprenderlo. Dice fue revelado por el Espíritu. Hay sectas que tienen otra fuente de revelación que no son buenos. Hay sectas que dicen, aquel gran predicador dice, él nos lo ha revelado. Hay otras sectas que dicen, un ángel lo reveló a nuestro jefe original. Y, por ejemplo, toman los mormones, que Joseph Smith pretendió que tuvo una visión de un ángel. Fue un ángel que le reveló su mensaje. Pero el misterio de Cristo fue revelado por el Espíritu. El Espíritu Santo, al dar testimonio de Cristo, también reveló la verdad sobre el cuerpo de Cristo, la Iglesia, el misterio de Cristo. Y esto es especialmente la revelación que pertenece al Nuevo Testamento, que no había antes de Pentecostés. La revelación sobre el cuerpo de Cristo, compuesto de judíos, de gentiles, y también el derramamiento de su poder para llevar a cabo la realización de esta revelación. Nunca en el Antiguo Testamento se puede ver un derramamiento del Espíritu en que decenas de miles de judíos y gentiles acudían juntos al Señor en arrepentimiento, uniéndose en su servicio en un solo cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento, pues sí. Entonces, eso es la lección 11, muy breve como lo he dicho, que era el testimonio del Espíritu Santo. La lección 12 toca la oración por el Espíritu Santo. En el libro de Judas, versículo 20, leemos, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En Romanos 8, 26 a 27, leemos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Eso en Romanos 8, 26 y 27. ¿Por qué orar? Pues es el camino de la comunicación con Dios. A veces las personas oran con motivos equivocados. Oran para conseguir algo, como un alivio emocional, un sentimiento de paz interior, en vez de orar para entrar en comunicación, en conversación o en comunión con el mismo Señor. Las personas buscan más los dones que el Señor les puede dar que buscar al Señor mismo. A una persona, por ejemplo, que busca la paz interior, si le decimos que se puede encontrar la paz en el Señor, no le interesa, solo quiere la paz, no quiere saber nada del Señor. Ahora bien, el propósito de la oración es la comunicación con el Señor. Y esto es el dominio del Espíritu Santo. Sí, en 2 Corintios 13, 14, último versículo del libro, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión o comunicación del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Al mismo tiempo, sabemos que el único camino de comunión con Dios es por Jesucristo, según Juan 14, 6, que dijo que Él era el camino. El propósito del Espíritu Santo, como lo hemos dicho antes, es de glorificar a Jesucristo. Si nos acercamos a Dios como a nuestro Padre, es por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Sí, en Gálatas 4:6 leemos: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y es esta relación de hijo-padre que es la base de nuestra vida de oración. Si no la tuviéramos, orar sería equivalente a probar nuestra suerte. ¿Sabe? Voy a orar a ver si eso funciona. La oración no funciona, hermanos. La oración, la verdadera oración, es una conversación con Dios. Entonces, ¿cómo orar? Pues hay que hacerlo conforme a las Escrituras. Alguien me dijo una vez: yo tengo una vida espiritual y oro mucho, pero no leo la Biblia. Eso de leer no me gusta mucho. Es imposible tener una vida en el Espíritu sin meditar las Escrituras. Si alguien no sepa leer, que escuche. Al menos hay tantas maneras de conseguir las Escrituras grabadas. Pero la palabra de Dios y el conocimiento de ella es fundamental para tener una relación con Dios. Querer orar mucho sin meditar la palabra de Dios es querer hablarle mucho sin escucharle. Sería como quitar el auricular del teléfono y solo utilizar el micrófono. Hay personas que hacen conversaciones así. Hablan y siguen hablando. Hablan y siguen hablando como si no hubieras dicho nada en la conversación. Y eso demuestra una falta de educación y, por cierto, no es comunicación. Pero ¿no es verdad que muchos cristianos quieren hacer lo mismo con Dios? Yo creo que sí. Piensan orar por el Espíritu de Dios, pero no toman la molestia de saber qué es lo que Dios les dice a ellos mediante su Espíritu. Y recordemos, el Espíritu inspiró las Escrituras. Además, nuestras oraciones se basan en las promesas de la palabra de Dios. Como vemos, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos pedido. Pero ¿cómo podemos saber lo que es conforme a su voluntad si no meditamos las Escrituras? Me temo que mucha oración ni siquiera es oración.
se trata de vanas repeticiones para oírse hablar. Hermanos, hay que meditar las escrituras si se quiere orar. Luego, orar con la ayuda del Espíritu Santo. En realidad, es como si tuviéramos dos abogados. Jesucristo, según 1 de Juan 2, versículo 1, y el Espíritu Santo, según Romanos 8, 27. El Espíritu Santo nos ayuda a saber qué pedir y hasta Él mismo pide en nuestro favor cuando no nos sentimos capaces de orar por la confusión mental que tenemos o por sentirnos cargados de pena. Supongo que todos hemos tenido en algún momento dado la sensación de que algo nos empujaba a orar por cierta cosa. Y hemos orado y visto cómo Dios obra. Esto es la debilidad de limitarnos a listas de oración. Tales listas pueden ser de gran ayuda, pero hemos de evitar que sean exclusivas, que reemplacen la guía del Espíritu en nuestras oraciones. Seamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu para saber qué pedir. Luego, hay también que orar con el entendimiento. Y no son dos cosas diferentes. Se ora con el entendimiento al mismo tiempo que por el Espíritu. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso en 1 Corintios 14, 15. Uno no excluye al otro. Pablo consideraba que era importante saber por qué oraba, puesto que la oración es nuestra responsabilidad. Y sin embargo, estaba orando en el Espíritu. Es necesario orar con el entendimiento si se ora conforme a las Escrituras. El apóstol habló de esto en el contexto de sus comentarios sobre el don de lenguas y las lenguas que se practicaban aparentemente en Corinto. Entonces, llegamos a esa cuestión de orar en lenguas. Muchas personas hoy en día, en privado, practican lo que se suele llamar orar en lenguas y hablan de esas experiencias emocionales como siendo una verdadera bendición espiritual. La pregunta que habríamos de hacer sobre esto es la siguiente. ¿Entienden lo que dicen? Porque si hemos de orar conforme a las Escrituras, es muy importante que sepamos lo que decimos. Si no, ¿cómo sabremos que oramos en una manera bíblica? ¿Cómo sabremos que estamos orando verdaderamente en el Espíritu? El sentimiento que tenemos no es ninguna base para asegurarnos que oramos conforme a las Escrituras. Todos sabemos que nuestros sentimientos nos hacen trampas fácilmente. Es necesario saber. Si no sabes lo que dice cuando está orando, ¿cómo sabrá que no está diciendo blasfemias o tonterías? Su sentimiento agradable o piadoso no le puede asegurar que esté orando bien. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 21, examinadlo todo. Pues para examinar lo que yo o lo que otro dice, es necesario que lo entendamos. Aún más claro es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 1 y 2. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, es de Dios. Y sigue así. Se prueba a los espíritus según lo que dicen. Si no sabemos lo que dicen, es imposible probarlos. Es bastante claro en 1 Corintios 14, que Pablo no habla del Espíritu Santo porque dice,
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu no es el espíritu de Dios. Y si fuera del espíritu de Dios, pues produciría fruto. El hablar en lenguas fue un verdadero don de Dios para autentificar la primera revelación del Evangelio, como lo hemos visto ya. Orar en lenguas, sin embargo, es extraño a las Escrituras y no es algo que Pablo incluye entre los dones de Dios. Cuando Pablo habla de mi espíritu, da la impresión que muy a menudo se trata de una experiencia psicológica. Se ha sugerido que a veces en ciertos casos el hecho de dejar ir a la lengua puede ser una experiencia de liberación psicológica con un verdadero valor terapéutico, pero no habría que confundirlo con el don de lenguas, porque el don de lenguas es algo que se interpreta. Los judíos que venían de muchos países en Hechos 2 pudieron interpretar las lenguas porque las conocían de los países de donde venían. En 1 Corintios 14:13, Pablo dice que el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Es aún más categórico en el versículo 8 al decir, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El murmurar o hablar en lenguas en la iglesia de manera que nadie entienda lo que decían estaba prohibido en la iglesia. Es una distracción, llama la atención sobre sí mismo y no edifica a nadie. Pablo estaba consciente también de que en ciertos cultos paganos en Corinto se practicaba también hablar o orar en lenguas, sin juzgar si individualmente esas lenguas de los cristianos eran de Dios o no. Hizo todo para disuadir la práctica de lenguas. Se ha sugerido que Romanos 8:26 nos habla de orar en lenguas, porque dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La única razón por lo que se dice que es que se habla de que el Espíritu nos ayuda, lo que no demuestra nada, no habla de lenguas. Lo que sí demuestra que no se trata de orar en lenguas es que dice que lo hace con gemidos indecibles. La palabra alaletos en griego, traducido indecible, significa literalmente sin palabras, sin emitir sonidos. Si se trata de sin palabras o sin emitir sonidos, no pueden ser palabras en lenguas. Ni se trata de sin emitir sonidos, pues es aún más fuerte. Alguien preguntará, ¿qué dices? ¿Que las lenguas no son del Espíritu de Dios, sino de espíritus inmundos? No es eso lo que decimos. Aunque no se puede descartar actividades espirituales en ciertos casos, me parece que generalmente es una experiencia psicológica. Y como hemos dicho antes, hasta podría tener cierto valor terapéutico en algunos casos, como dicen los psicólogos. Pero es triste que muchos cristianos, pensando que están orando en lenguas, es decir, en espíritu sin el entendimiento, lo que Pablo definitivamente quiso disuadir, pues a veces descuidan la vida de oración por eso. Se satisfacen con pasar mucho tiempo hablando en lenguas y no han tenido un tiempo de comunión con Dios. En aquel entonces la práctica de orar en lenguas tiene el efecto contrario a lo que es intencionado. De todo modo, esto de orar en lenguas no debería ser un punto de división entre los cristianos. Si se puede respetar el orden en la iglesia local, siguiendo los principios que Pablo puso en 1 Corintios capítulo 14. Como lo hemos dicho ya, Dios contesta a las oraciones hechas en el nombre del Hijo, las oraciones basadas en la palabra de Dios.
El Espíritu Santo nos empuja a reclamar las promesas de Dios en su palabra. Él nos infunde la confianza para orar y en nuestra comunión íntima con Dios. Es decir, nuestro andar en el Espíritu. Podemos orar sabiendo que Él nos escucha. No solo que nos da la fe en lo revelado, pero a veces nos da la confianza para pedir ciertas cosas que no están específicamente prometidas en su palabra. Yo recuerdo un momento cuando estaba en Palma de Mallorca en que disfrutaba de una comunión muy íntima con el Señor, leyendo su palabra. Llegué al texto, si permanecéis en mí, eso es comunión, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Son Juan 15:7. Yo tuve la impresión de que el Espíritu de Dios estaba dirigiendo mi atención en una manera especial a aquel texto. Yo dije en voz alta, ¿qué quieres decirme, Señor? Y tuve la impresión de que me decía, pues aquí te digo, pide lo que quieras. ¿Qué es lo que más quieres? Yo dije, que se salven almas. Pues pídeme algo específico. Entonces dije, Señor, sabes que este domingo por la tarde haremos un esfuerzo evangelístico especial. A menudo cuando hacemos esto no viene nadie o no pasa nada. Te pido que esta vez haya algunos inconversos presentes y que haya al menos una conversión en la reunión. Mi corazón se llenó de una confianza tremenda de que había estado orando en asociación con el Espíritu Santo. Aquel viernes, en una reunión de oración unida entre las iglesias, mencioné esta petición a las otras iglesias para que se juntasen con nosotros en esta oración. El domingo vinieron 3 inconversos. Yo prediqué e hice un llamamiento a la conversión. Lo hice de todo corazón y con toda confianza. Nadie se adelantó. Fui a casa después con asombro en mi mente. Había estado tan seguro que algo pasaría. Pero después de que llegara a casa, sonó el teléfono. Una chica que había asistido al culto quería venir a vernos en casa. La fui a buscar y ella nos contó cómo había entregado su corazón al Señor durante el culto. Yo no pretendo que tenía una revelación de lo que el Señor haría. Solo digo que el Espíritu me dio una confianza especial en mi oración y que el tiempo demostró que en realidad esta confianza venía del Espíritu. Si yo hubiera hecho una predicción de antemano que se cumpliera, eso no habría dado gloria a Dios, habría llamado la atención a mi propia persona. Y si no se hubiera cumplido, pues habría sido vergonzoso. Hay que diferenciar entre confianza en oración y predicciones. Don Wilfred Wellington, en su libro El Espíritu de Verdad en la Iglesia, nos llama la atención lo que dice Salmo 25:15. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dice que si andamos con Él, en comunión con Él, lo que significa andar en el Espíritu, Él aclara nuestros pensamientos y nuestras ideas en cuanto a las personas y las cosas por las cuales deberíamos orar. Para enriquecer nuestra vida de oración, pues, habríamos que andar por el Espíritu. Habríamos que andar en una comunión íntima con el Señor. Entonces, oraremos en el Espíritu, aunque sea con entendimiento. Que el Señor les bendiga. Y repito siempre mi invitación que me escriben si quieren recibir los apuntes de esas 2 lecciones, especialmente ya que he hecho unas preguntas para que usted trabajen por sí mismo. Los apuntes les pueden ayudar. Yo voy a poner mi dirección de correo electrónico luego para que me puedan escribir. También si tienen alguna pregunta sobre este asunto,
Me haría un placer de contestar lo mejor que pueda. No soy la última palabra en conocimiento, pero con mucho gusto compartiría ideas con usted. No para hacer un debate eterno, pero si tienen alguna pregunta, pues me encantaría tratar de contestar. Que el Señor le bendiga abundantemente y que pueden seguir meditando en ese tema tan importante, la oración por el Espíritu Santo. Pues hasta la semana próxima, cuando veremos la lección 13.